Buenos días a todos. Él es Jesús Medina, subdirector de la Escuela de Doctorado. Nos va a hablar sobre la investigación, insertación de la investigación y demás cuestiones. Os dejo con él, que va a dar seguramente una charla entretenida. Y bueno, sin más, le paso la palabra. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, yo antes de empezar me gustaría confirmar la impresión que tengo de las personas que me vais a escuchar. Yo he entendido que sois estudiantes fundamentalmente de licenciatura de grado, o hay alguno de posgrado. Sois de grado, ¿no? Bueno, en cualquier caso no sois estudiantes de doctorado, sino que sois personas que os planteáis esto de la investigación, ¿para qué coño vale? ¿No? Y si me merece la pena meterme en ello o no, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Bien. También es importante que sepáis quién os va a hablar, porque esto de lo que yo, generalmente los temas, la persona, el perfil de la persona influye mucho en cómo cuenta las cosas. Bueno, pues en este mundo de cómo cuenta cada uno lo que es la investigación es fundamental, de dónde vienes, qué haces y a qué te dedicas, ¿no? Entonces esta charla que doy yo, pues posiblemente en vez de darosla a alguien con mi perfil, os la da a alguien con perfil de letras o con perfil de ingeniería y os dé matices, ¿eh? Básicamente yo creo que todos tenemos las mismas ideas, pero os dé matices diferentes. Entonces yo me presento. Yo tengo 59 años y aún así soy alumno de esta universidad. Yo terminé en la primera promoción de la Facultad de Medicina, soy médico de esta universidad en el año 77. Hasta el año 97 no vuelvo a la universidad como profesor titular de inmunología, que es una disciplina un tanto compleja que hay dentro de la medicina, y en esos años pues me dedico a trabajar como médico en el hospital y posteriormente como inmunólogo, que realmente no es médico, que trata enfermos en el laboratorio del hospital. Mi implicación en la universidad y desde el perfil del que yo os hablo es el de una persona que tiene un grupo de investigación desde el año 86-87 y bueno, y que lleva dedicado a estas cosas de la investigación, a los problemas con la financiación, con los doctorandos, etcétera, desde hace un montón de años, ¿vale? Bien, ¿de qué os vengo a hablar? Os vengo a hablar de qué es la investigación, qué cosas se plantea uno cuando se mete en investigación, qué me va a aportar a mí, aparte de un posible modo de vida. La investigación, ya os digo que si uno se plantea como modo de vida, hay muchas otras cosas mucho más sencillas, y qué problemas yo puedo tener a la hora de plantearme iniciar una carrera investigadora, fundamentalmente a través de un doctorado, que es donde yo voy a terminar. Es la razón por la cual yo estoy aquí, la escuela de doctorado, y por lo tanto os tengo que hablar del doctorado como la forma de iniciación a una formación o una carrera investigadora dentro del ámbito universitario, ¿sí? O incluso dentro del ámbito de la empresa privada, como os voy a comentar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué ha pasado aquí? De entrada, ¿qué es la investigación? Bueno, pues la investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevo conocimiento. Cuando investigas es para encontrar algo que hasta ahora nadie lo ha demostrado, o al menos de esa manera que uno pretende demostrar. Repetir cosas que han hecho otros no es hacer investigación, ¿vale? Pero segunda premisa es que uno busca un nuevo conocimiento para resolver un problema, ¿eh? Hacer investigación simplemente para ver el sexo de los ángeles, pues posiblemente tenga menos utilidad o menos aplicación. O sea, la investigación debería de estar enfocada generalmente a resolver un problema, que puede ser un problema teórico tremendamente complejo, con una aplicación a la vida real más o menos lejana, pero cuyo fin es que la humanidad se acabe beneficiando. Yo lo tengo muy claro desde el punto de vista biosanitario, es decir, el objetivo de mis investigaciones
sean muy básicas o sean muy clínicas, es que lo que yo hago sirva para curar personas. Ese es el objetivo de lo que yo pretendo hacer, para resolver un problema que es, en este caso, la salud, ¿vale? Bien, para hacer esto, o sea, investigar, hay muchos tipos de investigación que no son investigación científica y que son también tremendamente útiles para la sociedad. Hay un invento español que es el de la fregona, que bueno, pues no es una investigación científica al estilo clásico, pero sin embargo, pues posiblemente la fregona haya resuelto muchísimos más problemas de tipo de calidad de vida de las personas en su ámbito doméstico o empresarial que muchas otras cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de lo que es la investigación en un contexto científico. Y si hablamos de la investigación en un contexto científico, nos tenemos que referir al método científico. O sea, la investigación es un fenómeno complejo que pretende conseguir un objetivo principal. Es que aquello que nosotros demostremos y que comunicamos al mundo, fundamentalmente, sea reproducible. No existe un resultado de investigación que sea válido si otras personas en otras partes del mundo, utilizando los mismos medios, no puedan reproducir. Evidentemente, si yo consigo algo con el acelerador de partículas del CERN, pues no lo podré reproducir aquí, porque no tengo un acelerador de partículas. Pero cualquier persona que disponga de los mismos medios sea capaz de reproducir. Esto es muy importante, porque algo que hay en el mundo de la investigación científica es el fraude, y es que a veces se publican o se comunican cosas que no son verdad, que otros no lo pueden reproducir. Y eso no es investigación científica. La segunda pata es la refutabilidad. Esto es un concepto más filosófico, es decir, que cualquier cosa que uno demuestre tiene que ser capaz también de demostrar, haciendo un experimento con otro planteamiento, de que puede ser falsa. Pero bueno, esto es un concepto filosófico que y a mí como médico me resulta un poco complejo de entender. O sea, lo importante es un resultado que nosotros mandemos a la comunidad científica pueda ser reproducido por otros. Bien, para ello es básico el que nosotros publiquemos ese resultado. Y esto también es importante. Yo puedo descubrir algo fundamental, importantísimo para la humanidad, pero si no lo publico, si no se lo cuento a nadie, no vale para nada. Luego, además de ser un resultado reproducible, además lo tengo que dar a conocer, y esto es fundamental. Bien, ¿qué aporta la investigación a la formación universitaria? Entráis en una universidad y aprendéis Derecho, aprendéis leyes, aprendéis economía, cómo funcionan todos estos parámetros de la economía universal que nos llevan a las crisis o que nos sacan de ellas, cómo curamos pacientes, cómo fabricamos un puente como el que hay ahí o cómo fabricamos una casa. Eso es lo que te enseña la universidad para prepararte para una profesión. Cuando uno se plantea hacer investigaciones, es porque esto te va a aportar, te va a permitir un grado mayor de madurez en tu formación personal y profesional. Y esto es lo que conseguimos con la aplicación de todo este procedimiento que denominamos el método científico, que os lo voy a desarrollar de una forma muy esquemática, pero viendo las diferentes fases que se siguen en el desarrollo de un procedimiento de investigación, veréis qué cosas aprendes a nivel personal, a nivel humano, de todos estos mecanismos, de todos estos procesos, ¿vale? Bien, lo primero que hace uno es plantearse una pregunta. Hay un problema, un problema que hay que resolver. Entonces, lo primero que haces cuando te planteas un problema es ver si lo han resuelto otros. Eso es obvio. Ver si eso que tú pretendes resolver ya está resuelto. Y para eso, hoy en día, tenemos la enorme facilidad de disponer de una herramienta como es Internet, que te da acceso a un montón de fuentes bibliográficas, no solamente hay Google, sino que hay muchas otras cosas más, pero Google se utiliza mucho y es muy práctica, pero hay cantidad de fuentes bibliográficas muy especializadas en donde uno puede ver si eso que quieres hacer ya está hecho, y si tiene sentido hacerlo. Igual te planteas algo que tampoco tiene mucho sentido.
¿sí? Y esto es una fase primera de trabajo muy importante, hay que analizar los antecedentes. Una vez que has visto que lo que quieres hacer puede merecer la pena, tienes que plantearte una hipótesis. No sirve, y eso en mi medio se utiliza mucho, se ha descrito tal técnica para medir tal proteína en la sangre y yo soy reumatólogo y tengo enfermos con lupus. Pues voy a ver cómo lo tienen los enfermos con lupus. ¿Para qué? A ver qué sale. Eso se hace muchísimo. Hacer algo para ver qué sale. A ver si lo puedo publicar y tengo una publicación más en mi currículum. Eso no es hacer investigación. Hay gente que lo ha hecho, que se ha hecho currículum, pero eso yo no os puedo decir aquí a vosotros que hagáis eso, porque yo considero que eso no es serio, eso no es hacer investigación, eso no va a resolver un problema. Sí, va a resolver un problema muy importante, que es el de mi currículum vitae, engordarle para que mi carrera profesional sea muy brillante, pero eso no es resolver un problema que ayude a los demás, ¿vale? Hay que construir una hipótesis, y una vez que tenemos la hipótesis, tenemos que hacer los experimentos. Ya toca trabajar en el laboratorio o en el despacho o en donde sea. En mi caso, en el laboratorio. Yo hago una experimentación más o menos sofisticada en función de los medios de los que yo pueda disponer, de aparatos y de reactivos y sobre todo de dinero para poder hacer lo que yo me planteo. Una vez que yo he hecho mis experimentos, que he terminado mis experimentos, o que creo que he terminado mis experimentos, me tengo que parar y reflexionar e interpretar todo eso que yo he encontrado. Y esto es una fase que evidentemente implica un grado superior de madurez. Hace falta madurez para hacerse una pregunta. Porque cuando uno se hace una pregunta en un tema concreto de la ciencia, ya tiene que partir de unos conocimientos más o menos sólidos. Pero ya cuando uno analiza y es crítico con sus resultados, implica un grado todavía mayor de autocrítica y de madurez científica. Y analizas tus resultados. Y entonces puedes llegar a la conclusión de que aquella hipótesis que tú te habías planteado era cierta. ¿Vale? Si eres un científico serio, lo que tienes que hacer lo primero es repetir los experimentos, para ver si tú mismo eres capaz de reproducir lo que tú has encontrado. Y esto pues habrá que hacerlo una, dos o las veces que sea necesario, para ver que lo que tú has encontrado en un experimento o en una serie de experimentos en el laboratorio, tú eres capaz de repetirlo. Luego ya otros ya tendrán ese problema posteriormente si lo intentan también repetir. Bien, en caso de que lo hagas, de que todo vaya bien, cosa que es poco frecuente, ya os lo avanzo, tú realizas un primer informe, tú escribes tus resultados, aún no se lo cuentas a nadie. Entonces, una primera valoración. Bien, me paro aquí porque lo más frecuente es que cuando tú analizas tus resultados no te sale lo que tú te habías pensado como resultado fantástico e ideal. Esto es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que uno se piensa. Bueno, pues tu hipótesis de partida es falsa, o parcialmente falsa, o por lo menos tus resultados no son concluyentes. Entonces, pues tienes que hacer una serie de cosas. Bueno, pues puedes ya hacer un informe y decir esto que yo he encontrado pues no es verdad y ya está, y termina la historia. O si eres tenaz y persistente, pues vuelves a replantearte la hipótesis o vuelves otra vez a repetir los experimentos para ver si es que hay algo que no has controlado. Y en esto uno se pasa mucho tiempo, muchos meses, muchos años. Esta es la parte dura de la investigación. Cuando haces resultados, una vez te sale una cosa, otra vez sale otra, en función de lo experimental que sea una disciplina pasa más o menos. En el ambiente bio, ya os garantizo, en lo que yo trabajo, es muy frecuente. Son muchas las variables que no controlas, y por lo tanto el predecir lo que te va a salir es realmente difícil y poco frecuente. Bueno, pero al final tú llegas y tu informe, en función de lo que tengas, si tienes algo que decir al mundo, lo publicas.
Hay gente que publica cosas negativas que no han salido y se publican también. Es menos serio, pero bueno, hay gente que lo publica. Pero tú publicas tus resultados para que el resto de la gente se entere de lo que has hecho. A veces, además de la publicación, haces una patente, porque tú crees que eso que has encontrado te puede permitir sacarle un beneficio económico. Y ese es el objetivo de la patente. La patente protege los resultados de uno con un fin de explotación comercial, ¿vale? Y a veces, digamos, el hacer una patente no implica un ánimo de lucro desmedido. A veces hay resultados o hay cosas que pueden ser de gran utilidad y si no hay una patente, luego no hay un interés en que nadie lo explote. Hay cantidad de resultados de vacunas, etcétera, que como no se han podido patentar, porque generalmente uno no puede patentar si no ha tenido la precaución de patentar antes que publicar. Si publicamos un resultado, ya luego no lo podemos patentar. Algo que sea público, en un congreso, en una revista científica, ya no lo puedes patentar. Bueno, pues hay cantidad de hallazgos relevantes para la salud humana que como ya no tienen una patente, no le interesan a ninguna industria explotarlos, porque no los tiene protegidos, porque si monta un determinado producto y ese producto tiene éxito, el de al lado se lo puede copiar al mes siguiente sin tenerle que pagar un chavo y lo explota, igual hasta más barato que él. Luego, es importante tener en cuenta cuando uno hace investigación si eso tiene una posible aplicación industrial y uno lo debe de proteger, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que conseguimos con todo este proceso? Es un proceso tremendamente complejo, tremendamente laborioso, pero si esto se hace bien, o medianamente bien, haciendo todo esto durante una serie de años, que es lo que uno de entrada pasa haciendo su tesis doctoral, desarrollas una serie de habilidades que en el fondo te enriquecen como persona, te enriquecen como profesional, te enriquecen como científico. Adquieres una gran experiencia en el tema que estás desarrollando, tienes que ser organizado sí o sí, porque un investigador que no sea organizado es un caos. En un laboratorio estás obligado a todo lo que haces, tenerlo escrito, tenerlo en un cuaderno, más que además para poder utilizar racionalmente tus resultados, porque es que lo que haces en el laboratorio tiene que ser, o tiene que poder ser supervisado por otras personas. En el mundo científico, ante un fraude de alguien que publica algo que el resto no reproducen, puede venir una comisión de investigación y te miran los cuadernos, todos los experimentos que has hecho. Y tiene que estar todo escrito, porque si no está escrito es que puede haber trampa. Y eso es lo que echa abajo una buena investigación, que se hace mucha trampa, o que se hace trampa, igual no muchas, pero se hacen trampas, ¿vale? Entonces, eso, el juego tiene que ser limpio. Eres creativo, aprendes técnicas. Hay cantidad de gente que después de hacer una tesis doctoral ha adquirido experiencia en una serie del manejo de determinadas técnicas y con eso se gana la vida. Es muy frecuente que del doctorado salga alguien y con esas habilidades que ha aprendido se gana el resto de su vida. Tienes que ser perseverante, adquieres una madurez científica. Los principios éticos son fundamentales. La ética en la investigación es crítica, es esencial. Aprendes a trabajar solo y sobre todo en equipo, es fundamental en los equipos de investigación que las labores se hagan en equipo y el rendimiento del equipo está en base a que sus miembros estén integrados al máximo. Aprendes a comunicarte verbalmente, por escrito, en diferentes idiomas, básicamente en español y en inglés. Y últimamente estamos intentando en diferentes sitios que el investigador también tenga un espíritu emprendedor, que no se dedique solamente a mirarse el ombligo de lo bien que investiga, sino que tenga una actitud emprendedora, que conecte con la industria, que incluso abra
propias fuentes de financiación, sus empresas, spin-off, etc., a partir de su trabajo de investigación. Bien, pues todo esto son cosas, como veis, son cualidades importantes a la hora de uno tener un cierto caché para venderse, para ganarse la vida, ¿vale? Bueno, pues la forma o el ambiente en que la mayoría, 99% por lo menos de las personas que nos dedicamos a la investigación nos hemos iniciado en este mundo, en estas habilidades, es realizando un doctorado. Vamos a ver lo que es. ¿Sí? Bueno, pues la primera cosa que os quería decir también es que hay una reflexión que yo la he oído muchísimas veces, y por eso lo pongo aquí, y es el que, y ojo, y es respetable, o sea, no vengo aquí a criticarlo, y sobre todo en estos tiempos en donde de donde te venga un euro tienes que ir a por él, pero es esa de, si no me sale un trabajo pronto, me dedico a la investigación. Yo no sé si vosotros lo habéis oído, lo habéis pensado, como que la investigación es algo a lo cual siempre puedes recurrir si no te sale un trabajo. Yo lo he oído. Esto, no lo hagáis. Bueno, yo no os aconsejo hacerlo. Por este momento yo no aconsejo no hacer nada a nadie, tal y como están las cosas. Porque si uno se mete en investigación simplemente como una forma de sacar unas perrillas y sobrevivir una temporada, las posibilidades de estrellarse y de verse frustrado, ¿no? Como este pobre hombre aquí tirado encima de la silla llorando, al cabo de un plazo más o menos corto de tiempo, son muy altas. Y además, si alguien se mete aquí, cuanto antes le pase esto, mejor, porque tendrá capacidad de maniobra. Lo malo es cuando esto te pasa después de 15 años de que te dedicas a la investigación y te das cuenta de que eso no es lo tuyo, no te gusta y no vales para eso. Y hay caso. Bueno, pues esta es una primera pregunta que uno se hace. Y es importante porque la carrera del investigador no acaba en el doctorado. El doctorado es solamente el inicio de una carrera investigadora. ¿Vale? El investigador investiga y eso lo va a hacer durante toda su vida. Y no es un camino de rosas. Empieza en el doctorado, está bien, eres joven, conoces otros colegas, ligas en los laboratorios, se hace una vida social muy importante en los departamentos entre los doctorados. Es un ambiente realmente tremendamente atractivo. Pero uno acaba la tesis y dice, jo, ya está, ya he terminado. Empieza ahí el calvario. Porque si quieres seguir en esto, y hacerlo relativamente bien, con garantías y ser atractivo para que te cuenten contigo, lo siguiente que tienes que hacer es irte fuera. Esto que por aquí atrás, esto es una mochila, y entonces este es el doctor que se tiene que ir unos años fuera. Y es muy bueno irse fuera, es fundamental irse fuera. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. O sea, de entrada por salir del nido. Estás en un grupo y a cabo de una serie de años ya te lo sabes todo de ese grupo, ya lo manejas todo, o de ese departamento, de ese instituto. Entonces es muy bueno irse fuera, y sobre todo a otro país, a ver otras mentalidades. Pero además es bueno para el sistema, es fundamental para el sistema, porque gracias a todos los que durante años nos hemos estado yendo fuera al acabar el doctorado, hemos ido enriqueciendo el tejido investigador propio, porque el que va afuera aprende cosas y las aporta. Si vuelves, ahora cada día está más difícil volver, eso lo haremos después. Entonces, si no vuelves, pues todo esto es formación que le hemos regalado al instituto en el cual luego vas a desarrollar tu labor investigadora. Pero si este investigador vuelve, va a enriquecer el ambiente investigador del instituto, de la universidad, del país. ¿Vale? Entonces, ahí lo que va a hacer es formar su grupo independiente. Eso es lo que se pretende, es que una persona que viene del extranjero sea capaz de formar su grupo independiente, o otras veces hay grupos muy consolidados en donde bueno, pues no eres del todo independiente, pero juegas tu faceta, tienes tu parcela
dentro de un grupo más grande. Pero desarrollas una actividad ya creativa. Hasta aquí has hecho lo que te han mandado. ¿Por qué? Porque aún no tienes espíritu crítico. Es muy difícil que un doctorando, hay ciertos postdoctorales que ya son capaces de generar sus propias ideas, o sea, de desarrollar todo ese proceso del método científico de forma individual, pero generalmente eso lo haces ya cuando tienes ya una madurez, después de haber hecho un doctorado, después de haber estado fuera, y tienes tu equipo de investigación. Y esto lo puedes hacer en el contexto de una persona que trabaja en un organismo público de investigación, que puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Carlos III o muchos otros institutos que hay de investigación, o bien haciendo investigación en la propia universidad, en donde además de la labor investigadora tienes una labor docente. Y realmente, bueno, pues es agradable y además es bueno que los docentes sigan haciendo investigación, porque es la forma de estar al día. Bueno, pues para todas estas cosas siempre existe la posibilidad, en cualquier momento, como veis, las flechas tienen diferente grosor en función del volumen de personas, que desde esta que puede ser la trayectoria canónica o trayectoria clásica de la investigación de la mayoría de los investigadores en España, el paso al sector privado. Ya os digo que el mayor flujo se produce de los que han terminado el doctorado o de los que vuelven del extranjero sin tener unas posibilidades de desarrollo de carrera en el sector público. Aunque también existe la posibilidad de paso de estas personas al sector privado, ¿vale? Bien, aquí os pongo que en concreto para dedicarse, o sea, para hacer carrera en la universidad o en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o en el Carlos III, el requisito es obligatorio ser doctor. O sea, si no eres doctor, no firmes los papeles. Es un requisito imprescindible el ser doctor. Para el resto, para trabajar en el sector privado, no es algo que te puede ayudar o a veces no, pero no es obligatorio. Luego hablaremos de ello. Bueno, ¿cuáles son las claves para triunfar en investigación? Pues bueno, pues no hay claves, evidentemente, porque si estuviese la cosa clara todo el mundo triunfaría, pero sin embargo hay tres pivotes fundamentales que te aumentan las posibilidades de triunfar en investigación. El primero, tener ideas, tener buenas ideas. Y para tener buenas ideas hay que ser muy maduro científicamente, saber mucho del tema y tener, en el fondo, mucha experiencia. Y tener 4 neuronas al menos bien colocadas en la cabeza, porque a veces tampoco pasa esto. La segunda pata es el trabajo, y es fundamental. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar y sobre todo hay que trabajar muchas veces en situaciones en donde no te salen los experimentos, en donde aquello no tiene por dónde tirar, estás frustrado, estás gastando dinero, se te acaban los fondos y aún no has conseguido los resultados que te garanticen el siguiente proyecto, etc. O sea, el trabajo es fundamental. Por muchas ideas que uno tenga, si no trabajas, no te sale nada. Y la cuarta es fundamental también. Es que tienes que tener suerte también. Que puedes tener una muy buena idea, puedes trabajar como un enano, y sin embargo, pues, no te salen las cosas. El factor suerte también es importante. Pensad, por ejemplo, en el mundo nuestro, en el mundo de la biomedicina, en donde tú tienes unas células, tienes unos animales, tienes un algo, y entonces tú conoces una serie de variables y te pones a hacer un experimento contando con que tienes controladas X variables. El problema está en que igual las variables que conoces no son X, sino son X multiplicado por 10 o por 20.
Entonces tú te pones a hacer un experimento que te has leído, que has revisado cantidad de bibliografía, que encima va a salvar la vida a media humanidad, pero empiezas a hacerlo y te salen cosas raras, que Dios que las interprete. Y es porque tienes cantidad de variables que no controlas. O a veces incluso una técnica que te salía en Estados Unidos, vienes aquí y utilizas los mismos reactivos y no te sale, porque pasa también. ¿Vale? Bueno, pues estos tres pilares son fundamentales. Si te falla alguno de ellos, el éxito de la investigación no va a ser muy reducido. Y las tres son igual de importantes. ¿Vale? Pero pues además luego hay toda una serie de variables que te ayudan también, ¿no? Pero estas tres son las fundamentales. La primera es las infraestructuras. Está claro que cuantos mejores aparatos tengas, más sofisticados, vas a poder hacer cosas que no hacen, o que no puedan hacer los de al lado. Esto te da la ventaja competitiva. Es que te puedes plantear experimentos que solamente tú, que tienes ese aparato muy caro, muy sofisticado, o incluso que lo has inventado tú y que en el momento no lo tiene nadie más, para poder hacer. Y luego otra también muy importante es el entorno científico. Por eso que cuando uno le aconsejas irse al extranjero, lo mejor es ir a centros pues, con grandes infraestructuras, con muchos grupos, con mucha masa crítica, en donde si tú tienes un problema no tienes que coger un avión e irte a otra ciudad a aprenderlo, sino que cambias de edificio o en el laboratorio de enfrente tienes a un tío que ha sido premio Nobel y que te puede dar muchas ideas de cómo resolver ese problema, ¿vale? Además de que tienes unas infraestructuras, generalmente, estos son sitios que manejan muchísimo dinero, y tienes unas infraestructuras muy modernas, masa crítica e infraestructuras, ¿no? Entonces, pues, tenemos dos ejemplos, como son el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston, el MIT o la Universidad de Oxford, o pongo también el CERN, porque aquí se encuentra hoy el director de la Escuela de Doctorado que tendría que estar dando esta charla, Alberto Ruiz Jimeno. Él es físico de altas energías y es uno de los socios, prácticamente socios fundadores del acelerador de partículas que hay en Ginebra. Esto es el perímetro de este acelerador de partículas, ¿vale? Bien, pues en estos centros, evidentemente, aparte de tener masa crítica, tienes aparatos. Pero no es fundamental los aparatos para hacer gran ciencia o para descubrir cosas que sean útiles a la gente y que además te permitan sacarle un beneficio económico. Eso que tenéis ahí son tres garajes. ¿Alguien conoce esta historia? Estos son tres puertas de tres garajes. Bueno, pues el primero de ellos, allá por los años 50, estos dos señores, William Hewlett y David Packard, con un capital inicial de 500 y pico dólares, empezaron a fabricar aparatos electrónicos. Y bueno, pues la compañía que salió años después fue la Hewlett Packard, y los americanos, como no tienen ruinas como nosotros, ni castillos, ni iglesias, hacen monumentos históricos a muchas cosas. Bueno, pues este garaje está considerado como el lugar de nacimiento del Silicon Valley, y hoy en día es un monumento histórico de los Estados Unidos, ¿no? Este otro garaje que veis aquí es el garaje en donde dos hermanos, que se llamaban Roy y Walt Disney, empezaron a hacer dibujos, ¿sí? Y empezaron a montar películas con estos dibujos, ¿no? De ellos, aquí en este garaje se hicieron los primeros dibujos de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y bueno, pues hoy Disney World o el mundo de Disney es, pues todos sabemos lo que es, ¿no? En este otro garaje, estos dos amigos, pusieron a punto un primer esbozo de buscador que llamaron el Backrub y que acabaría siendo el Google. Hoy es el buscador con diferencia más utilizado. Otros que empezaron en un garaje fueron estos dos chavalines. ¿Alguien les conoce?
Desde las gafas le tenéis que conocer. Bill Gates y Steve Jobs. Bill Gates y Steve Jobs también empezaron trabajando en un garaje. Este es el garaje de Steve Jobs y este es el garaje en donde este chavalín, con su socio Paul Allen, también empezaron a fabricar ordenadores, y hoy este hombre, hace poco he oído que está considerado como el hombre más rico del mundo. Bien, entonces, ¿qué hace falta? ¿Hace falta infraestructuras o con tener un garaje vale? Bueno, pues lo que hace falta es tener ideas. Fundamental es tener ideas y tener las ganas de echarse para adelante. Evidentemente, este tipo de empresas que han nacido en garajes son empresas que por sus peculiaridades lo podían hacer. Una empresa de biotecnología pues igual hubiese tenido más difícil, pero lo importante es que esta gente tuvo una idea y se tiró al monte a sacarla adelante, ¿vale? Bueno, pero para desarrollar las ideas hace falta pasta, y esto es así, y habrá cosas que se pueden hacer con $500 como empezó la Hewlett Packard, pero habrá otros proyectos de investigación que hace falta tener mucho dinero. Sobre todo si uno quiere tener aparatos buenos, aparatos sofisticados, aparatos que no tengan los demás, hace falta muchísimo dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Pues, volviendo o metiéndonos en nuestro entorno, que es lo que nos interesa. En España, fundamentalmente, las ayudas hasta ahora han estado viniendo del sector público, del Estado, del papá Estado, que diferenciaba dos grandes bloques de tipos de ayudas, lo que es la investigación no orientada y la investigación orientada ya a una aplicación industrial. Para todo ello existen, o han venido existiendo, ayudas cuantiosas que nos han permitido la supervivencia de prácticamente todos los grupos de investigación que trabajamos en el Consejo, en la universidad o en los entes públicos. Plan Nacional, FIS, las ayudas de cooperación con Iberoamérica, que permitía pues, la llegada de muchos doctorandos, los Profit, Petri, Impacto, etc. Pero hay más cosas. Entonces existen también programas internacionales, el más conocido y el que más dinero da es el programa marco de la Unión Europea. Las comunidades autónomas, aquí pongo la raya en así porque unas sí y otras no, la nuestra es de las que no, pero hay comunidades autónomas, incluidas Extremadura, que se suponía uno que eran un poco más pobres que nosotros. Bueno, pues Extremadura da ayudas a la investigación, Andalucía da ayudas, muchas ayudas, la Comunidad Valenciana, etc. Cantabria no, pero bueno. Hay convenios de cooperación internacional, hay otro tipo de fuentes de financiación, que son los convenios o los proyectos que se desarrollan directamente con el sector privado. Entonces, los convenios con el sector privado es cuando hay una compañía privada que le interesa que desarrolles un proyecto de investigación porque de ahí espera sacar un beneficio económico, el desarrollo de un producto, el desarrollo de una patente, etc. Esto es muy específico, pero es lo mismo cuando las compañías farmacéuticas te piden que participes en un ensayo clínico. Esto ha movido muchísimo dinero, sobre todo en los ambientes hospitalarios, donde se han movido hasta ahora cantidades de dinero muy elevadas. Posiblemente esto tenga también un componente moral cuestionable, porque todo este dinero que se gasta en ensayos clínicos al final repercute en el costo del producto. Entonces, productos, hoy en día, yo no sé si tenéis la desgracia de tener algún familiar que tenga una artritis reumatoide, que tenga un lupus, que tenga estas enfermedades que se tratan con anticuerpos monoclonales, donde un anticuerpo monoclonal, el coste de fabricación puede ser €1, pero el coste de venta de una dosis de una ampollita pueden ser 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Y todo va en función de todo este dinero que se ha gastado en ponerlo en funcionamiento. Pero esto es una fuente de financiación. Y finalmente las fundaciones privadas, que existen unas cuantas por ahí y que hasta ahora venían dando dinero, cada vez están dando menos. Pero, ¿qué sucede? Sucede que nos encontramos en un momento que
que el dinero no aparece por ningún lado. Y entonces pues ha pasado esto. Ha pasado que el dinero que tenemos para investigar se ha reducido de forma sustancial. ¿Sí? Y aparte de hacer manifestaciones e insultar a los ministros, pues no podemos hacer otra cosa, no es que intentar salir para adelante, como luego lo voy a explicar. Pero en todo este mundo, en donde más capacidad de maniobra tenemos actualmente, es aquí. Es en la posibilidad de establecer convenios con el sector privado. Y esto es el campo en el cual nos estamos intentando volcar la mayoría de los grupos de investigación. Desarrollar o utilizar, enfocar nuestros proyectos más con una utilidad para una compañía concreta, porque eso es una fuente de financiación. Entonces no es vender tu investigación a una compañía privada, es permitir la persistencia de un grupo de investigación que, si no es de esta manera, lo tienes que cerrar. Entonces el establecimiento, al lado de otros proyectos que tienes más de investigación básica, el establecimiento de convenios con el sector privado te van a permitir posiblemente una supervivencia, por lo menos hasta ver si pasa el chaparrón. ¿Vale? Bien, esto es un poco la situación que tenemos, ¿no? Esto era la inversión en I+D en función del Producto Interior Bruto en los países de la Unión Europea. Veis que en España se invertía menos del 1,5%, cuando se daba como media ideal el 2%. En este momento, en el 2008, 2009, 2010, todo el mundo abogaba porque se estaba incrementando este presupuesto en España, y que nos acercaríamos al 2% en el 2013-2014. La realidad, como ya sabéis, es muy diferente. Solamente un año después, no solamente no había subido, sino que había bajado del 1,4 al 1,3, y estábamos, como veis, prácticamente en el vagón de cola de toda una serie de países que estaban invirtiendo mucho más. Claro, cuando uno coge y ve esta otra gráfica, este es el gasto militar. Este es el gasto militar. Ahí estamos, más chulos que nadie, segundos. ¿Vale? O sea que, bueno, nos están diciendo que no hay, pero, coño, se está gastando en gasto militar. Habrá gente que lo defienda, y el que lo defienda con aviones y tanques lo defiende mejor que yo con una pipeta o con un tubo de ensayo. Pero esto es lo que está pasando. Y esto es un poco lo que está recogiendo la prensa, que estáis hartos de leer en los periódicos, de que bueno, pues hay un recorte del 34% en las inversiones de programas de investigación, otro dice el 25% en función del país, o sea, del periódico. La razón, o el ABC no suelen poner muchas cosas de estas, pero bueno, pues igual un poco el polo extremo te lo da la cadena SER, aunque ya el recorte en I+D alcanza el 45%. Sea como sea, todos hemos asistido el último fin de semana a manifestaciones de científicos en las diferentes calles de diferentes ciudades, protestando por este recorte. ¿Vale? ¿Qué efectos negativos? No, claro, dices, el que ahora nos corte en la investigación, bueno, pues estáis unos años apretados y dentro de 3 o 4 años, pues otra vez os ponéis a trabajar. Esto no es así. En un grupo de investigación cuesta muchos años, y cada técnico que consigues en el laboratorio, cada becario que consigues es un triunfo. Cada aparato que te puedes comprar, una centrífuga, un ordenador, supone un esfuerzo. El que todo esto lo paralices no implica que dentro de 4 años puedes arrancar otra vez. Posiblemente los laboratorios de investigación que se estén cerrando en estos tiempos, la mayoría no van a volver a abrir, no van a volver a ponerse a trabajar en el futuro. Se están desintegrando grupos de investigación. La gente, lógicamente, tiene que comer y se busca la vida. Hay cada día más investigadores o científicos que se están marchando al extranjero, como es lógico. Algunos podrán volver, posiblemente, pero otros no. Y posiblemente los mejores reciban ofertas
porque nadie se chupa el dedo, y los mejores van a arreglar su vida, pero no van a volver, con lo cual iremos cada día perdiendo el tren del desarrollo tecnológico. Ya lo dijo Unamuno, que inventen otros. He visto una frase, sobre esta frase había un artículo este fin de semana de un profesor de microbiología de una universidad de Madrid, que decía eso, que inventen otros. El que inventen otros, hoy en día sabemos que eso es un atraso, porque entonces cada día vamos a depender más de la tecnología de los otros y se la tendremos que comprar. Aquí la carrera la va a ganar el que venda los aparatos al de al lado, no el que se los compre. Las universidades cada vez se están endeudando más porque reciben menos dinero, intentan mantener lo que hay, pero eso es a costa de irse endeudando. Y esto va a hacer que las universidades públicas se vayan hundiendo. Y hay muchas universidades, por suerte parece ser que no es el caso de esta, pero hay universidades con unos problemas económicos gordísimos, gordísimos. ¿Qué es lo que puede pasar? No sabemos si es lo que se pretende, que cada vez la universidad se privatice y vayamos a lo que también vemos que está pasando en el sector sanitario, que cada vez se está privatizando más. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues depende de cómo se mire. Habrá una enseñanza general de peor calidad y una enseñanza elitista de muy buena calidad, pero la podrán pagar los que la puedan pagar. Yo igual mis hijos la pueden pagar, porque yo soy profesor y mi mujer es enfermera y ganamos un dinero que igual a un hijo le podemos pagar una educación en una universidad privada, pero hay mucha más gente que no, ¿vale? Y esto es poco lo que nos puede llevar esta situación actual, ¿vale? Pero hemos tocado fondo, Yo creo que no estamos como estaba Santander en el año 41 después del incendio. Esto que veis aquí es el centro de Santander, si alguno no lo había reconocido. Se quemó Santander y hubo que empezar otra vez a hacer una ciudad. Y entonces, bueno, pues me parece que podemos estar en una fase de un ciclo en donde estemos en la zona baja, en la zona triste del ciclo, pero los ciclos otra vez vuelven a levantar las alas, y a pesar de todo esto que he dicho, de que se desintegren grupos de investigación, etcétera, y va a ser inevitable, pero lo que no podemos hacer es estarnos lamiendo las heridas. Mi padre decía: hijo, cuando tengas un problema, aprieta al culo y tira para adelante. Y eso es, yo creo que lo único que nos queda por hacer. Entonces, hay tres frases de las muchas. Este hombre que todos lo habéis conocido, ¿quiénes habéis conocido? A Sir Winston Churchill. Tiene una colección de frases que son buenísimas, pero encontré el otro día tres que me parecen, bueno, pues que tienen que inspirarnos a tener una actitud positiva. La primera es: si el presente trata de juzgar al pasado, perderá el futuro. O sea, no podemos estarnos lamiendo las heridas de que si vosotros sois peores que los otros, que habéis robado los políticos, que no sé qué. Hay que tirar para adelante, porque si estamos dándole vueltas, los políticos están todo el día echándose los gazapos los unos a los otros, bueno, pues tirar para adelante también. O sea, dejaros ya de ver qué es lo que ha hecho el otro mal y tú más y tú no sé qué, y tirar para adelante. Y eso también tenemos una responsabilidad, de pincharles y empujarles. La segunda: el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues a pesar de los fracasos, sobre todo una persona que está investigando, que está en un mundo creativo, no se tiene que desesperar. Siempre tienes que tener una última bala que meter en el fusil y tirar para adelante. Y la última yo la veo la mejor. Dice: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad.
un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Entonces, podemos ser lo uno o lo otro, ¿eh? Y eso somos libres y podemos elegir. Pero yo creo que tenemos que tirar, ¿vale? Y entonces llego a lo que yo creo que puede ser una de las herramientas que ya la tenemos, pero que la tenemos que potenciar, que es el doctorado. ¿Por qué el doctorado? Porque es en donde empieza todo esto, ¿eh? Y si estamos en un periodo de catarsis y de destrucción y de caos, lo que no podemos es empezar la casa por la mitad. Habrá que volverla otra vez a empezar por abajo. Y en este momento hay un real decreto, hay una normativa de doctorado que a unos les gustará más que a otros, pero que la tenemos que aprovechar. No es un momento de criticarla, sino de utilizarla, porque ya está ahí. Igual nos la cambian dentro de 3 días, porque lo habitual es que los reales decretos sobre estas cosas te los cambien cada 3 o 4 años, pero es la que tenemos, es la que se está poniendo en funcionamiento y tenemos que intentar sacarle el máximo provecho. Además, si vosotros sois estudiantes que os planteéis empezar a esto, este es el modelo de doctorado que yo os voy a contar, que os vais a encontrar, ¿vale? Bien, el concepto de entrada es importante, porque lo que intenta mediante este real decreto es hacer que los doctorados, que los doctorandos, se impliquen más en lo que es el desarrollo de la sociedad, que la orientación de un doctor es la siguiente: no sea la que hemos tenido hasta ahora en España. La empleabilidad de un doctor es alta hasta ahora, hasta ahora. Estos son datos de hace 3 o 4 años, ahora el panorama pues puede ser diferente, pero generalmente los doctores se colocaban o encontraban un trabajo en un alto porcentaje, pero mirad, el 44%, casi la mitad, lo hacía en centros públicos, universidades y centros de investigación. El 38,5% en la administración, empleados de la administración, en Hacienda, en diferentes puestos de la administración. Y solamente un 15,7% en empresas del sector público. Pero el 4,1% que se dedicaban a ONGs u otras empresas sin provecho económico, ¿vale? Bien, pero además es que el 50% de los empleos ocupados por doctores no requerían que fuesen doctores. O sea, se colocaban porque, bueno, pues tenían más puntos en su currículum, etc. El 37% requerían un máster, un doctorado, solamente el 37,5%. Bueno, pues, ¿qué pasa fuera? Eso no hay que mirarse. Pues fuera la situación es absolutamente diferente. Y es a lo que tenemos que entender. En Alemania, el 80% de los doctores trabajan en la empresa pública. En Gran Bretaña el 60%, Japón y Estados Unidos sobre el 50%. Aquí el 15,7% solamente. Pues esto evidentemente es algo en donde es obvio que hay que trabajar. Y tenemos que hacer que los doctores no estén pensando en colocarse en la universidad, en Hacienda o en correos, sino que estén fundamentalmente pensando en colocarse en la empresa privada o en abrir sus propias empresas, ser emprendedores. Y en esto está orientado gran parte de este tinglado. Mirad, lo primero que se ha cambiado es un poco el concepto, y es que los doctorandos no sean becarios, sino que sean investigadores contratados. Esto ya también es importante, porque ya como contratado tú ya cotizas a la seguridad social y ya generas antigüedad. Un becario no generaba antigüedad en la seguridad social y te podías encontrar con 35 años y que aún no tenías un mes cotizado a la seguridad social. Entonces pues, te tienes que jubilar a los 93 años para poder tener el 100% de la pensión, ¿vale? Bueno, pues ahora ya son contratos. Existe el concepto
concepto de dedicación a tiempo completo o tiempo parcial, cosa que no había hasta ahora. Es decir, o sea, existe la posibilidad que alguien que esté trabajando, que tenga su trabajo, que tenga su empleo, pueda estar haciendo la tesis doctoral en unas condiciones diferentes a las que la va a hacer una persona que esté a tiempo completo y que no haga otra cosa. Y la duración. La duración de entrada ha sido muy mal recibida. El que se limite la duración de un doctorado de alguien que esté a tiempo completo a 3 años, ampliable a 4, o a tiempo parcial 5 años, ampliable a 7. ¿Por qué? Porque las tesis hasta ahora se vienen a tardar de media 5, 6 o 7 años. Es imposible. Pues no tiene que ser, porque es imposible. Si a uno le ponen, y los españoles estos somos los mejores del mundo, se nos ponen una pistola en la cabeza, hacemos lo que sea. Entonces, no tiene sentido que una persona esté 6, 7 u 8 años haciendo un doctorado para que al final de ese doctorado aún no tenga claro si se va a dedicar o no se va a dedicar a esto. Entonces, esta limitación de la duración de los doctorados va a suponer mucho más una ventaja para los directores de los grupos de investigación, que tendremos que estar más encima de los doctorandos, para que tengan los resultados en menos tiempo y para que puedan cumplir esto, que para el propio doctorado. Posiblemente yo creo que el gran beneficiado de esto es el doctorando, porque hay un interés en que su trabajo de tesis se realice en menos tiempo. ¿Que esto va a redundar en la calidad de las tesis? Bueno, pues ya veremos. Pero no tiene sentido estar tantos años como estamos ahora haciendo una tesis. Aparece, y aquí voy solamente al final, una figura de control, lo cual también se ha visto de entrada como algo negativo, porque a nadie le gusta que le controlen, pero yo creo que tiene sus grandes ventajas, también sobre todo para el doctorando, para el investigador en formación, que es la comisión académica. En este momento, yo no sé si no están metidos en programas de tesis, tú entras en un programa de doctorado, tienes un director, y ahí estás con tu director y con lo que él te mande a hacer una serie X de años y nadie se mete a ver si eso está funcionando, si no está funcionando, si el doctorando está contento, si el director está contento, si trabaja, no trabaja. No hay ningún control, por eso tarda tanto tiempo. En este momento, la comisión académica tiene que evaluar todos los años el progreso de esa tesis. ¿Eso qué es bueno o malo? Pues depende. Evidentemente vas a tener que tener los resultados para presentarlos, para contarlos, vas a tener ese estrés que tienes que tener. Pero yo creo que es bueno, porque nada mejor para ordenar tus resultados y tenerlos siempre en estado de revista que cada año los tengas que contar. Nada mejor para estimular a tu director a que esté encima tuyo para que acabe los experimentos, para que eso esté presentable, que el que tengas que contarlo. Luego yo creo que es bueno. Va a ser estresante. Va a haber que tomar antihipertensivos, betabloqueantes y cosas de esas, para las coronarias. Pero al final lo que va a hacer es que el rendimiento del sistema sea mucho mayor, la eficiencia del sistema. Y esto es criticable, todo lo que estoy diciendo. Y luego va a haber un control. En este momento todas las actividades que haga el doctorando tienen que estar registradas y tienen que estar a la vista de toda una serie del tutor, del director y de la comisión académica, lo cual pues también es bueno, porque se va a obligar a que los doctorandos presenten una publicación en un congreso, e intenten escribir artículos, etc. Todos son estímulos para que uno no se duerma, y en estos momentos no nos podemos dormir. Entonces, será coercitivo, será estresante, será lo que sea, pero no estamos para mirarnos el ombligo, estamos para tirar para adelante, como decía antes, hay que apretar el culo y tirar para adelante. Bien, ya voy rápido, porque creo que me estoy enrollando. Bueno, además de todas estas cosas, hay una serie de actividades formativas que en los últimos
decretos sobre el doctorado habían desaparecido. Es decir, se consideraba que el doctorado solamente era para realizar la tesis doctoral. Bueno, pues ahora hay toda una serie de actividades formativas que básicamente es lo que se venía haciendo, pero ahora se va a arreglar. Los doctorandos iban a congresos, pero no se enteraba nadie, ahora todo eso va a estar registrado, se va a contabilizar, por lo cual hay un estímulo para hacerlo. Y luego, y ya termino con esto, en la escuela de doctorado hemos establecido esto, que es un curso transversal y que se da en 2 módulos. Cada curso de estos es una semana que se da aquí además, en este mismo sitio, intensivo, mañana y tarde. El curso básico va dirigido sobre todo a los doctorandos que acaban de entrar en los programas. Y se les enseña pues, las técnicas de presentación de trabajos científicos. Cómo se escribe un trabajo, cómo se prepara una comunicación en un congreso, una comunicación oral, cómo se cuentan las cosas con las máximas garantías de que cuajen en el que te está escuchando. Sabéis que igual me hace falta a mí, pero bueno, hay una jornada dedicada a cómo se comunica con fascinación, la divulgación científica, etc. Son cosas que cuando el doctorando entra en el programa las necesita para los años que vienen después. Y hay un curso avanzado que es la salida del doctorando, donde se prepara al doctorando para salir a batirse el cobre, tanto en organismos de I+D como en la industria. Se le enseña cómo se prepara un proyecto. Además, se hace otra actividad que ya en el curso que hemos hecho hemos visto que es tremendamente interesante. Yo era muy escéptico en este curso y eso que era yo el que lo organizaba. Y era el que, bueno, de la que juntemos a gente de derecho, gente de letras, gente de ingenierías, gente de ciencias, gente de biomedicina y todo junto. ¿Hay algo que les puede interesar a todos? Bueno, pues la experiencia fue tremendamente gratificante, pues se hicieron grupos de trabajo multidisciplinares y se les mandaba a preparar un proyecto para enviárselo a un ministerio. Luego, al día siguiente, ese mismo proyecto, de qué forma se tiene que hacer para que una industria se interese por él. Con lo cual, enseñas a la gente a las cosas que tiene que hacer a partir del día que sea doctor. Hay una jornada dedicada al emprendimiento desde la universidad, que le imparte el Centro de Emprendimiento, otra jornada dedicada a todo el mundo de las patentes, de la propiedad intelectual, etc. Entonces, bueno, pues esta es, digamos, como veis, todo dirigido a lo mismo, a potenciar que los doctores salgan de su doctorado con una mentalidad no solamente cerrada con las orejeras a que es el mundo académico, el mundo de la administración, la única o prácticamente la salida principal, sino todo lo contrario. A que eso es una salida más, evidentemente, no hay que decir que no, pero la proyección tiene que ser hacia la industria. Bueno, os diré también que en estas sesiones, en donde se preparan proyectos dirigidos a la industria, se traen a empresarios, se traen a gente de la industria para que asistan a las sesiones. Con lo cual, bueno, pues igual incluso hasta surge algún romance en esas sesiones y bueno, pues puede haber alguien que pueda establecer un vínculo posterior de tipo laboral, evidentemente. Bien, entonces, esto es el resumen. Creemos que se necesitan más doctores porque el doctorado te da un nivel científico y formativo superior, que es cuestionable. Doctores mejores formados no solamente en su rama de especialización, sino en general, que las tesis tienen que durar menos, porque es muy poco práctico lo que hay ahora, que los doctores tengan un máximo grado de internacionalización y una mayor implicación de organismos públicos de investigación con las empresas del sector privado para establecer sinergias, etc. Y bueno, pues perdonad que me he enrollado un poquitín más de la cuenta, pero esto es básicamente lo que os quería
contar de mi visión propia, que otro puede tener otra, sobre esto de la investigación. Sí os puedo decir que todo lo que os he contado creo en ello. O sea, no lo he dicho para quedar bien, sino que creo en lo que he dicho. Si no, no os lo hubiese dicho. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguno se ha convencido de que puede ser investigador? ¿O lo veis muy negro? Ya os digo, es básico no plantearse la investigación como una salida si uno no encuentra otras cosas. Se puede hacer, es absolutamente... Pero las posibilidades de fracaso son muy altas. Porque... Y no os lo digo porque lo he vivido. Yo he tenido... en estos años han pasado mucha gente por nuestro grupo, gente que ha venido, bueno, pues porque le gusta la investigación, y gente que me dice, no, es que esto es como por la beca FPI te pagan 1.200 euros al mes durante 4 años, pues es un chollo. Ninguno de ellos se dedica ahora a la investigación. Algunos están en un centro de enseñanza de educación secundaria dando clases de biología, otros están en empresas que no tienen nada que ver con lo que han hecho, etc. Entonces, no es que los demás todos se hayan colocado, pero la visión de cómo te planteas esto es importante. Y si no estáis convencidos, o sea, de verdad, no pasa nada, o sea, no se cae el mundo porque uno no sea investigador. No podemos todos ser investigadores, hace falta gente que trabaje. No está. ¿No está? ¿Nos vamos a comer? No.